La historia del Titán ha cautivado a millones de personas, manteniéndolas en vilo. Lamentablemente, las autoridades han confirmado el fallecimiento de su tripulación. A continuación, presentamos todo lo que se conoce acerca de esta trágica situación. El Titanic, el majestuoso transatlántico británico que representaba el pináculo de la ingeniería naval de su época, se hundió trágicamente en las gélidas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, luego de colisionar con un iceberg durante su viaje inaugural. Este desastre, considerado una de las peores tragedias marítimas en tiempos de paz, permaneció inaccesible durante más de 70 años hasta que sus restos fueron descubiertos en 1985 a unas 400 millas náuticas de la costa de Terranova, en Canadá. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido testigo de numerosas expediciones de investigación y recuperación. Entre los actores más recientes en esta odisea se encuentra el sumergible Titán, una embarcación de vanguardia operada por OceanGate. Con sus impresionantes dimensiones de 6,7 metros de longitud y un peso de 9,52 toneladas, el Titán está equipado con propulsores adicionales que permiten su desplazamiento en todas las direcciones, convirtiéndolo en un vehículo submarino pionero en la exploración. El Titán ha sido construido utilizando materiales de última generación, como fibra de carbono y titanio, y posee una velocidad de descenso de 5 metros por minuto. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su capacidad para sumergirse a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Gracias a esto, puede llevar a cabo inspecciones, investigaciones, recopilación de datos, producción de películas y medios, así como pruebas de hardware y software en alta mar, según OceanGate. Inicialmente, OceanGate había planeado realizar múltiples expediciones al Titanic en 2023. Sin embargo, debido a las adversas condiciones climáticas en Terranova, finalmente se tomó la decisión de llevar a cabo solo una expedición durante ese año. Aquellos que deseaban embarcarse en esta emocionante aventura con OceanGate, denominados especialistas en misiones dentro de la compañía, debían pagar $250,000 por la oportunidad de participar en la expedición de 8 días. El periodista David Pogue, quien formó parte de una de las expediciones en 2022, reveló un importante detalle. Todos aquellos que se embarcan en el Titán deben firmar un formulario de renuncia de responsabilidad. Este documento deja en claro que el Titán es una embarcación experimental que no ha sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. La Marine Technology Society, una organización profesional dedicada a promover el conocimiento y la implementación de tecnología marina, expresó su preocupación en 2018 acerca del desarrollo del sumergible Titán y la expedición planificada al Titanic. En una carta dirigida a Stockton Rush, CEO de OceanGate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría acarrear consecuencias graves para toda la industria, desde resultados menores hasta catastróficos. Según un informante, después de leer la carta, Rush argumentó que los estándares de la industria estaban obstaculizando la innovación. En ese mismo año, OceanGate presentó una demanda contra su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lockridge, alegando la violación de su contrato de confidencialidad y la emisión de declaraciones falsas. Por su parte, Lockridge defendió que había sido despedido de manera injusta después de plantear preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones a gran profundidad. Según Lockridge, la embarcación, especialmente la ventana transparente en su extremo frontal, solo tenía certificación para sumergirse hasta una profundidad de 1.300 metros, una fracción de la profundidad requerida para alcanzar el Titanic. Además, Lockridge criticó a OceanGate por no llevar a cabo pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Finalmente, OceanGate y Lockridge llegaron a un acuerdo confidencial varios meses después para resolver la disputa. Las expediciones al Titanic. El Titán ha llevado a cabo 3 expediciones al sitio del naufragio del Titanic, siendo la primera en julio de 2021. Durante una inmersión en 2022, el periodista David Pogue se encontraba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el Titán. El reportaje de Pogue para CBS Sunday Morning, cuestionando la seguridad del Titán, se volvió viral en las redes sociales después de que el sumergible perdiera el contacto nuevamente en junio de 2023.
Polk señaló que muchas partes del submarino parecían improvisadas y resaltó el uso de un controlador de videojuegos, el Logitech F710 de $30, para pilotar la nave. Durante una inmersión al Titanic en 2022, se instaló incorrectamente uno de los propulsores del Titán, lo que causó que la nave girara en círculo cerca del fondo marino. Según el documental de la BBC Take Me the Titanic, se solucionó el problema al girar el controlador de videojuegos de lado. En noviembre de 2022, documentos judiciales revelaron que en otra inmersión, el sumergible experimentó problemas con la batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, lo que resultó en daños en los componentes externos. La expedición hacia el naufragio del Titanic partió de San Juan de Terranova el 16 de junio a bordo del buque de investigación y expedición MV Polar Prince. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio y comenzó las operaciones al día siguiente a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media de la inmersión, el Titán mantenía comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación se interrumpió después de un registro a las 11:47 de la mañana. Estaba previsto que el sumergible volviera a emerger a las 6:10 de la tarde. A las 6:35 de la tarde, se notificó a las autoridades sobre el incidente. Según el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titán estaba retrasado alrededor de las 9:13 de la noche. El 19 de junio, se iniciaron misiones de búsqueda del sumergible y las 5 personas a bordo, a una distancia de 900 millas náuticas de la costa de Cape Cod, Massachusetts. El hallazgo del Titán. Un ROV, vehículo operado remotamente, canadiense del barco MV Horizon Arctic llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. A las 13:18 horas, el sector noreste de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el ROV de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, y se programó una conferencia de prensa para las 16:30 horas. Posteriormente, se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible. La Guardia Costera de EU confirmó la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió entonces que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua y que dicha implosión, que duró aproximadamente 40 milisegundos, probablemente tuvo lugar antes del inicio de las operaciones de rescate, ya que las boyas de sonar altamente sensibles no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión durante su despliegue. Horas después, se informó públicamente que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día en que comenzó la inmersión. Probablemente se trató del sonido de la implosión submarina del Titán, información que se compartió desde el principio con las autoridades encargadas de la misión de rescate. Cuando se produce una falla y hundimiento de una estructura de alta presión, como un submarino o un sumergible, se genera un sonido característico. La presión del agua circundante provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. ¿Qué es una implosión? La implosión es la antítesis de la explosión, es decir, el colapso ocurre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto o recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior, debido a fuerzas externas o internas. En este caso, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas. Además, a mayor presión, menor volumen de aire, por lo que cualquier fallo en la estanqueidad del submarino, como una grieta en el casco o el desgaste de los materiales y la estructura, resulta catastrófico, causa una destrucción rápida e inmediata. No en vano, a semejante profundidad, la presión es de cerca de 40 megapascales, MPa, lo que es 395 veces más fuerte que la presión en la superficie de la Tierra. Para contextualizar, eso es similar a soportar 4.000 toneladas por metro cuadrado. O, considerándolo de otra forma, es como si la yema de tu dedo, 1 centímetro cuadrado, tuviera que resistir 400 kilos. Así ha sido,
pues, como la trágica conclusión del incidente con el Titán ha sido confirmada. 1 hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión, experimentó una implosión catastrófica, lo que resultó en la muerte de sus 5 ocupantes, Stockton Rush, Shahzada Dowell y su hijo Solomon Dowell de 19 años, Hamish Harding y Paul Henry Nargeolet.